es más fácil acá. Y pues bueno, antes que nada, buenos días. Nuevamente bienvenidos a estas dinámicas en línea. Espero que todos estén bien. Y vamos a hacer de inicio un pequeño repaso de las clases anteriores. Y ahorita procedemos a continuar con la parte de sus cuestionarios. Creo que a ustedes ya no les debo la parte de dónde subir su información. Según yo ya no. Estoy corroborando acá. No, ya tengo aquí todo lo de sus cuestionarios. Y lo del mapa mental. Acuérdense que el mapa tiene una opción de hacerlo en equipos de máximo 3. Entonces, en todo caso, solamente una persona lo sube, pero es importante que todos... Bueno, es que ese tenía que ser en presencial, porque tenía que ser en su folder. Dada la situación de que pues no se los voy a poder recibir el día que planeábamos, les voy a pedir que lo escaneen y que lo suban. Si ya lo tenían hecho a mano o si ya lo tenían impreso, solamente escaneenlo, súbanlo, pero sí asegúrense de que vayan los nombres de las personas si es que lo hicieron en equipo, ¿sale? Si no, pues no hay ningún problema. Si lo hicieron individual, pues ya sé de quién es cada uno. Entonces, déjenme ver, las preguntas 2 creo que eran de la 10. Disculpe, doctora, una pregunta, ¿el mapa mental se puede hacer a computadora? Sí, lo pueden hacer a computadora, si les acomoda alguna aplicación lo pueden hacer así, o si lo quieren hacer a mano, les es más fácil a mano, nada más que esté ordenado, que tenga letra legible, que al momento de que escaneen se vea bonito, pero lo pueden hacer en cualquiera de las dos versiones. Vale, muchas gracias. No, de nada. A ver, entonces, déjenme ver aquí que les pedí. El bloque 2 de preguntas, que es para hoy, es de la 10 a la 17. Ok. Entonces, hago el resumen de la clase pasada y empezamos con las preguntas de la 10 a la 17. Aquí les voy a pedir que los que vayan a querer participar para la parte de sus puntos extra, levanten su manita acá en la parte de reacciones para que pueda yo saber a quién le damos la palabra y pues podamos continuar. ¿Me recuerdan si la vez anterior sí terminamos ciclo de Krebs o no terminamos ciclo de Krebs? Creo que no terminamos. ¿No? Ok. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? Iban a empezar apenas. Ok. Vale. Entonces voy a hacer el resumen y donde nos hayamos quedado, me detienen y me dicen, ya, hasta ahí ya vimos. ¿Sale? Entonces, si ven a mis gatos atrás, me disculpa. Entonces, decíamos en la clase pasada y con base también en la parte de sus cuestionarios, que para que nosotros podamos internalizar en algunas de las células a la glucosa, que ya se absorbió a nivel digestivo, aquí va a estar la sangre, esta va a ser la sangre, aquí van a venir glucosas, y esta es una célula, vamos a pensar que es una célula intestinal o muscular. Entonces, esta célula tiene esta parte que es su citosol y hasta acá de este lado va a tener su mitocondria, ¿no? Acá. Ay, Dios, ¿qué hice? Espérenme que ya lo piqué donde no debía. Aquí está. Perdónenme, le piqué donde no era. Entonces, aquí tendríamos lo que sería la mitocondria. Entonces, aquí estaba la mitocondria. Entonces, para que se internalizara, para que se quede adentro esta glucosa, para que entre de inicio, algunas células requieren la participación de una llavecita, ¿no? Una llavecita, por así llamarla,
que sería en este caso la insulina. No todas las células son dependientes de insulina, algunas de ellas sí, las musculares, por ejemplo, sí lo son, y esta insulina, que es una hormona peptídica, va a entrar en contacto con un receptor particular que tiene la célula y va a permitir que la glucosa ingrese. Para que la glucosa se pueda mantener dentro de la célula, decíamos la clase pasada que requiere un proceso de fosforilación, requiere fosforilarse. Para que se lleve a cabo esta fosforilación, el primer paso implica un gasto energético, en el que el ATP va a donar uno de sus grupos fosfato y va a salir como ADP. Entonces, aquí tenemos un gasto de energía. Este primer gasto de energía permite que esta glucosa ya no se regrese al torrente sanguíneo. Si no se fosforilara, esta glucosa se va a regresar para acá. Y una vez que se regresa, pues los niveles de glucosa en sangre se pueden llegar a disparar. Decíamos que este primer paso de la glucólisis, es totalmente condicionado por una enzima en particular, que se llama exocinasa. Esta exocinasa genera esta primera reacción. Y en algunas células se tiene como par o se tiene como equivalente a una que se llama glucosinasa o glucoquinasa. Decíamos que en el caso particular de los carnívoros, de los felinos, en este caso el gato no presenta esta coadaptación de glucosinasa. Entonces, ellos, si tienen un exceso de glucosa en sangre, seguramente no van a alcanzar a fosforilar a suficientes. Y si no fosforila suficientes, muchas de ellas se van a estar regresando a torrente sanguíneo y me van a estar dando niveles altos de glucosa persistentes, porque aquí invariablemente esta glucosa no se está pudiendo aprovechar al interior de la célula, ¿sale? Entonces, esos animales en particular tienen esta característica de poder ser predisponentes a desarrollar cuadros de diabetes, que comienza con una diabetes mellitus del tipo 2, que es no insulino dependiente, ¿sale? Y que eventualmente se puede convertir en un tipo 1 porque después ya puede empezar a depender de la insulina o de la falta de producción de insulina para que el problema se desarrolle. Entonces, la glucosa no se emplea. Ahora, ya que tenemos a esta glucosa fosfatada, el siguiente paso es mover el fosfato. El fosfato se mueve hacia la posición 1 y se vuelve glucosa 1-fosfato, ¿no? Después, bueno, no, más bien, ya les estoy dando otra ruta metabólica. Lo que vamos a hacer es convertirla en su equivalente. Ya me quiero adelantar a la otra ruta. La vamos a convertir en su equivalente, que es la fructosa. Fructosa 6-fosfato. Y decíamos que la fructosa 6-fosfato, al momento de que se vuelve una piranosa, puede llegar a romperse o ya tiene una estructura de cierto modo equivalente. Entonces, esta estructura posteriormente lo que va a hacer es volverse a fosforilar, ¿no? Y esta segunda fosforilación que se va a llevar a cabo de este otro lado también está condicionada por un gasto energético de ATP. Cuando ya tenemos esta estructura, cuando ya generamos esta segunda fosforilación, la molécula se va a romper en dos, decíamos que se rompía, y entonces me va a dejar un gliceraldehído, lo vamos a poner aquí, así, gliceraldehído, y va a formar una dihidroxicetona. Gliceraldehído y dihidroxicetona. De estos, únicamente gliceraldehído continúa la ruta, pero para eso se tiene una enzima a este nivel que convierte la dihidroxicetona en gliceraldehído para que este paso se pueda repetir por 2. Y decíamos que en la cotransformación, aquí el objetivo de todo esto, de que el gliceraldehído se haya partido, es generar una nueva estructura que se llama piruvato. Piruvato. Para generar este piruvato hay un montón de pasos. Yo les comentaba de estos pasos, lo más relevante que tenemos que recordar
es que aquí se recupera un ATP, se recupera uno de los grupos fosfatos que nosotros gastamos acá, obviamente va por 2, y recuperamos o generamos un agente reductor en forma de NAD, en este caso NADH, ¿no? Esos eran como los puntos clave, los puntos importantes. Ahora, después de que piruvato ya se conformó, ya que tenemos a este piruvato conformado, necesitamos que adentro de la mitocondria ya no tenga 3, sino tenga 2 carbonos. Entonces, el siguiente paso para piruvato es convertirse en acetil coenzima A. Coenzima A. Para este proceso se requiere un complejo, que es el complejo piruvato deshidrogenasa. Y también platicábamos en la vez anterior que regularmente cuando son deshidrogenasas, sí o sí tienen que estar implicados estos de acá, los agentes reductores. Entonces, en este proceso de conversión de piruvato hacia acetilcoenzima A, en este proceso de complejo piruvato deshidrogenasa, vamos a tener una nueva deshidrogenación que nos deja como respuesta otro NADH. Pero este NADH ya va a estar internalizado en la mitocondria. Entonces, del que nos teníamos que acordar muy bien, pero súper bien, era de este NAD de acá. Porque este NAD de acá, si nosotros lo visualizamos, está todavía en el citosol. Entonces, este lo vamos a dejar por ahí ahorita pendiente. Vamos a tomar en cuenta que se produjo un NADH afuera. Y estamos después, los que se van a producir después de la cadena, se están produciendo adentro de la mitocondria. Eso es algo bien importante que tenemos que considerar. Y adicional, el piruvato, mediante este proceso de deshidrogenación, va a tener la pérdida de un carbono. Y recordemos que las pérdidas de carbono siempre se van a representar como producciones de CO2. Entonces, aquí ya me va a quedar una molécula de 2 carbonos y que, bueno, para que se mantenga ahora dentro de la mitocondria, al igual que acá la glucosa requirió su fosfato, en el caso de acetilcoenzima A, del acetil, para quedarse adentro de la mitocondria, requiere la participación de esta otra molécula, de la coenzima A. Que la coenzima A la vemos así como toda chiquita y sin chiste, pero realmente es una molécula importante que dentro de su estructura tiene vitamina B5, tiene algunas otras moléculas importantes que van a participar en que se mantenga esta estructura aquí adentro, ¿sale? Entonces, en esencia, esto es lo que compone la parte de glucólisis aeróbica, porque podemos tener también la vertiente en la que no tenemos oxígeno, y si no tenemos oxígeno, esta molécula, en vez de dirigirse hacia producción de acetilcoenzima A, se va a dirigir a la producción de... Ay, ¿qué hice? Acá. Se va a dirigir a la producción de lactato. Aquí, de lactato. Lactato. Que es el que forma esos cristales que luego se quedan a nivel de las células y que generan dolor, ¿no? Es una secuencia reversible, es una secuencia que se puede regresar, pero en este punto justamente hay una pérdida para la célula porque en este caso va a depender de esta estructura del NAD para poder hacer estas conversiones. Entonces, en vez de que a lo mejor este se aproveche acá como fuente energética, está participando en la conversión entre piruvato y lactato, ¿no? Entonces, en estos casos, representa el producir lactato una pérdida energética. Entonces, siempre optamos por tener fuente de oxígeno, por mantener una vía oxigenada que nos permita producir piruvato, ¿sale? Entonces, ya vimos el repaso, ya recordamos esa parte de glucólisis. Ahora vamos a continuar con ciclo de Krebs. A ver, ahora déjenme ver qué tengo que dejar de compartir aquí y vamos a compartir la pantalla. Doctora, Loranca levantó la mano. Dime, Loranca. Uh-huh.
Sí, me refiero al que pueda entrar a la célula y hasta ahí, ¿no? Ya que se quede ya es otra cosa, pero sí, cuando digo internalización es el que la glucosa pueda entrar dentro de la célula. Algunas células requieren la insulina forzosamente y hay otras células que no requieren la parte de insulina para poder mantenerse o entrar a la célula. Simplemente requieren un transportador específico, como la parte de las células nerviosas o la parte de las células sanguíneas. Uh-huh. La célula en particular, o sea, la célula tiene receptores. Esos receptores son como 7 tipos, que son los SGLT, los GLUTs, que esos receptores van a mantenerse en la membrana, están dentro de la membrana, y solo el 3 es el que requiere forzosamente la insulina. Entonces, ese sí o sí, las células que tienen ese receptor en particular van a requerir interactuar con la glucosa, con la insulina, perdón, para internalizar a la glucosa. Pero las células que no tengan a ese 3 o a ese receptor del tipo 3, la pueden introducir sin mayor problema, sin necesidad de un cotransportador o en este caso el activador, que sería la insulina. Uh-huh. De nada. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos. Creo que ahí nos quedamos aquí, ¿no? Para la parte de producción de lactato. Ahí vamos a empezar ciclo de Krebs. No, así no me gusta. Así. Ok. Entonces, vamos a comenzar con la parte de ciclo de Krebs. Ya decíamos que en la mitocondria o aquí adentro de la mitocondria el piruvato se nos había convertido en acetilcoenzima A. Para hacer ese proceso de conversión requirió perder un carbono, ese carbono lo pierde en forma de CO2 y como es una deshidrogenasa, forzosamente tienen que salir hidrogeniones. Esa pérdida de hidrogeniones es captada por una molécula de NADH, se vuelve NADH. Y esta molécula que se convierte en acetato, para mantenerse dentro de la estructura mitocondrial, se junta con una estructura de coenzima A. Bueno, aquí está el hidrógeno, viene NAD, lo recoge, se convierte en ADH y se va a cadena respiratoria. Y este acetato se pega con esta estructura. Vean, esta es la complejidad de la coenzima A. Así como la ven, esta es la coenzima A. Y esta se va a pegar en uno de los carbonos del acetato para formar acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, que ya se queda dentro de la mitocondria, se va a activar con una molécula de 4 carbonos. Recordemos que en el caso del ciclo de Krebs, como es un ciclo, tiene que estar en constante mantenimiento la parte del sustrato y del nuevo producto. Entonces, parte del sustrato va a ser el oxaloacetato. Si nosotros observamos, es una estructura carbonada de 4 carbonos. Entonces, 4 más 2 que tiene acetilcoenzima A, me va a dar un total de 6 carbonos. Esa molécula nueva de 6 carbonos está intermediada o requiere la participación de una enzima que se llama citrato sintetasa. Ya desde ahí les está diciendo cuál va a ser el producto que vamos a obtener, citrato sintetasa. Por ende, vamos a tener una molécula de citrato. Aquí como coenzima A solo participa para mantener a la estructura dentro de la mitocondria. Una vez que oxaloacetato y el acetil se juntan, este queda disponible para mantener a otra estructura de 2 carbonos, ¿sale? Entonces aquí ya coenzima A hizo su papel, mantuvo al acetil adentro y permite que se junte con el oxaloacetato. Y me forma esta estructura de 6 carbonos que se llama citrato.
De hecho, el ciclo de Krebs también tiene un nombre alternativo que se conoce como el ciclo del ácido cítrico, o también se conoce como el ácido de los ácidos el ciclo de los ácidos carboxílicos, pero en general, pues lo conocemos la mayoría como ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, ya se forma el citrato que si observamos, pues presenta 6 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los negritos. Esta estructura de citrato, una vez que comience el ciclo, va a empezar a tener varios procesos de transformación que lo que nos van a generar principalmente son ¿qué? De hecho, creo que ahí es donde viene la parte de la pregunta 9. En la 9, a ver, manita para la 9, antes de empezar yo con ciclo de Krebs. A ver, Jocelyn, por favor. ¿Qué encontraste? Dice cuáles son los productos finales del ciclo de Krebs. Es una molécula de ATP, 2 moléculas de dióxido de carbono, una molécula de FAD y 3 moléculas de NAD. A ver, ¿me lo puedes repetir, por favor? Es una molécula de ATP, moléculas de dióxido de carbono, una molécula de FAD y 3 moléculas de NAD. Ok. ¿Alguien encontró algo diferente? No creo, porque tendrían que haber encontrado lo mismo. Pero muy bien, gracias, Jocelyn. Entonces, en este caso, lo que obtenemos justamente es un equivalente de ATP. El equivalente de ATP se obtiene en forma de GTP, ahorita lo vamos a ver, que es su equivalente por nombre, guanosina trifosfato. Vamos a tener 2 moléculas de CO2, por lo tanto, ¿qué vamos a terminar teniendo? Una molécula de 4 carbonos, que es el oxaloacetato, y vamos a tener también de forma importante 2 agentes reductores. Aquí va a participar el FAD y va a participar el NAD. Y esos son importantes porque, como vimos anteriormente, estos van a colaborar o van a participar en cadena respiratoria. Ahora, para eso, pregunta 10, manita para la pregunta 10. Fernanda, Fer, cuéntame, ¿en dónde se lleva a cabo la parte de cadena respiratoria? Sí, bueno, en eucariontes se da en la membrana interna mitocondrial y en bacterias se da en la membrana plasmática. Ok, entonces si tú me dices que es membrana interna, ¿eso qué significa? ¿O qué concluyes? Que se da dentro de la misma célula, o sea que todo es en el interior de la mitocondria, ajá. Y como es interna, si existe una interna, tiene que existir una externa. Entonces, eso también nos habla de la característica que seguramente vieron en biología celular de la mitocondria, que es una célula, es una parte, es una estructura celular que tiene dos capas. Tiene 2 capas, una interna, una externa. Entonces, en este caso, súper importante, la parte de cadena respiratoria, que es a donde van a ir todas estas estructuras hidrogenadas, el NAD y el FAD, tienen que llegar a la parte interna de la mitocondria, tienen que llegar a la parte de adentro de la mitocondria, ¿sale? Entonces, ahí eso es importante. Y para terminar, bueno, esa mejor ahorita, la 11 la dejamos para ahorita, ¿sale? Entonces, ahora, estamos formando citrato. Este citrato, aquí también viene el nombre de ciclo del ácido cítrico, va a tener un paso en el cual se va a convertir en cis-aconitato. La verdad es que esta formación o este intermediario es simplemente para cambiar un poquito la configuración de la estructura. En este caso lo que hacemos es perder una molécula de agua, perdemos hidrógeno, perdemos oxígeno en forma de agua, y vamos a tener una estructura que se va a llamar cis-aconitato. Este cis-aconitato sigue siendo de 6 carbonos. Aquí todavía no le quitamos más que una molécula de agua. Este cis-aconitato posteriormente va a dar origen a una molécula que se llama isocitrato, que es un isómero justamente de la molécula de citrato. Este cis-aconitato ahora se va a hidratar, pero va a poner esa molécula de agua en otras posiciones.
Básicamente ese es el paso que hacemos. Quitamos agua, pero la reordenamos en otros puntos clave de la estructura para que nos deje el equivalente del citrato que se llama isocitrato. Hasta aquí seguimos con 6 carbonos, no hemos perdido nada. En el siguiente paso, ahora sí vamos a tener la primer pérdida de carbono. Y acuérdense que siempre que hablemos de pérdida de carbono, tenemos que pensar en CO2. Y si ustedes ven el nombre de la enzima, ya me está diciendo algo. Isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué creen que pase si es una deshidrogenasa? A ver, con manita arriba. A ver, Jimena. Era la formación de los agentes reductores, no. Ajá, sí, justamente. Como vemos deshidrogenasa, sabemos que vamos a perder hidrogeniones y por ende algún agente reductor va a tener que captarlos, sí o sí. Entonces, en este paso perdemos CO2 y en este paso perdemos hidrogeniones. Estos primeros hidrogeniones que vienen de la conversión del isocitrato van a estar intermediados por NAD. Decía hace ratito Jocelyn, producimos 3 NADs. Entonces, aquí tenemos el primero. Ya tenemos, vamos a hacer el conteo, tenemos el primero de los 3 NADs, NADH. Y este se va a ir a cadena respiratoria. Esta conversión, esta pérdida de carbono y esta pérdida de hidrógenos va a convertir la molécula en una de 5 que se va a llamar alfa-cetoglutarato, ¿sale? Entonces, de isocitrato a alfa-cetoglutarato, intermediado por una pérdida de carbono y teniendo pérdidas de hidrógenos, que no son pérdidas, más bien son salidas de hidrógenos, que son captadas por el NAD para convertirse en un NAD reducido, que sería el NADH, y que se va a ir a cadena respiratoria, ¿sale? Alfa-cetoglutarato. Posteriormente, en el siguiente paso, vamos a tener la conversión del alfa-cetoglutarato hacia una molécula de 4 carbonos. Aquí estamos viendo que vamos a tener la pérdida de otro carbono. Esta pérdida, este es el paso más complejo porque de hecho requiere un complejo enzimático. El complejo enzimático se llama complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y nuevamente, como estoy viendo deshidrogenasa, eso me dice que voy a tener una segunda pérdida de hidrogeniones. Déjenme ver si puedo quitar este pedacito de aquí. Ahí. Entonces, vamos a tener una pérdida de CO2, vamos a tener una pérdida de hidrogeniones y aquí es donde vamos a tener, lo recoge NAD, tenemos la segunda formación de NAD, entonces ya llevamos 2 de los 3 que se forman, tenemos una pérdida de CO2 y resulta que en este paso, debido a que es el más complejo para la estructura, se va a dar la formación, o esta reacción genera o permite la formación de una estructura que se llama GTP, que es el equivalente a la molécula que nos dijo Jocelyn hace ratito de ATP. Entonces, importante, en el ciclo de Krebs se produce un equivalente de ATP que se llama GTP. ¿No? Entonces, de aquí proviene, de la conversión de la alfa-cetoglutarato. Y alfa-cetoglutarato, una vez que tiene todas estas conversiones y se somete a este complejo enzimático, se va a convertir o se va a transformar en una molécula de 4 carbonos, ahora de 4 carbonos, que se va a llamar succinato. Succinato, posteriormente, aquí ya no vamos a poder perder carbonos porque de hecho si llevamos la cuenta ya perdimos a los 2 que nos contaba ya también Jocelyn. Los 2 carbonos que se perdían en forma de CO2 ya se perdieron. Entonces aquí ya no vamos a tener pérdidas de carbonos. Ya produjimos el ATP, entonces lo único que nos queda es un NAD y un FAD. Por ahí en el conteo que nos dijo Jocelyn nos quedaba pendiente un NAD y un FAD. Entonces aquí básicamente lo que va a pasar de succinato hasta que se vuelva a convertir en oxaloacetato es que perdamos hidrogeniones. Entonces, succinato lo que va a hacer es
perder otros hidrogeniones. De hecho, se somete a una enzima que se llama succinato deshidrogenasa. Y en este paso es donde vamos a tener la participación cambiada de NAD a FAD. Aquí, ¿quién tiene esa afinidad celular o la afinidad particular a la molécula? Es FAD. Entonces, FAD va a recoger esos hidrogeniones y se va a convertir en su forma reducida que se llama FADDH. Y se va a ir igual que NAD hacia cadena respiratoria. Una vez que se pierden estos hidrógenos, succinato se va a convertir en una molécula de fumarato, que sigue siendo de 4 carbonos. Ahora, una vez que yo ya tengo fumarato, lo que hace la estructura es hidratarse. Aquí realmente no tenemos todavía pérdida de nada, me sigue faltando un NAD, nada más hay que estar conscientes de eso. Ya tengo casi todo lo que me dijo Jocelyn, solo me falta un NAD. Para que esto suceda, fumarato se hidrata y una vez que se hidrata, se va a convertir en una molécula que se llama malato. Y ya teniendo a esta molécula de malato, ahora sí vamos a tener la última conversión de hidrogeniones. Entonces, la enzima involucrada se llama malato deshidrogenasa, ya me está diciendo todo, requiere una deshidrogenación y por ende, en esta última deshidrogenación va a llegar el último que me falta en el conteo que me dijo Jocelyn, que sería el NAD. Genero NADH y este NADH va a ir nuevamente hacia cadena respiratoria. Y me deja como resultado a la molécula de oxaloacetato. Y oxaloacetato se va a juntar otra vez con una acetilcoenzima A, la coenzima A se separa, forma en citrato y se empieza a formar todo el ciclo que acabamos de ver. Citrato, cisaconitato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, etcétera, 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 para formar estos compuestos que ya vimos. Entonces, en resumen, ¿qué obtuvimos de esta molécula de acetilcoenzima A? Obtuvimos un total de este piruvato que entró, se convirtió en acetilcoenzima A y entró a ciclo de Krebs, obtuvimos en total, y ahora cómo les voy a anotar aquí, aquí. ¿Qué dijimos? 3 NADs, un FAD, un GTP y 2 moléculas de CO2. Eso es lo que obtenemos. Y acá en la conversión, esta parte de arriba nada más es la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, se obtuvo un NAD y se obtuvo una molécula de CO2. Si estamos de acuerdo hasta aquí, nadie se me ha perdido. Si se me perdieron, regresamos, no pasa nada. Doctora, yo tengo una pregunta. No entendí cómo, o sea, por qué se formó FAD, solamente porque tiene más afinidad. Por afinidad de la estructura. Ok, gracias, doctora. Principalmente. No, de nada, Jimena. ¿Sí? Entonces, es importante que llevemos este conteo, ¿sale? Si ustedes recuerdan entonces, desde que entró la glucosa hasta este punto, produjimos NADs afuera de la célula, produjimos NADs en el citosol. Ahí tengo que acordarme de esos dos, porque tengo ahí 2 pendientes. Esto ya es adentro de la mitocondria. Entonces, adentro de la mitocondria produje un NAD a partir de la conversión de piruvato hacia acetilcoenzima A y tuve una pérdida de carbono en forma de CO2. Después, cuando acetilcoenzima A entró al ciclo de Krebs, generé 3 NADs, que son los que acabamos de ver, un FAD y un equivalente de ATP que se llama GTP. Y esa molécula de acetilcoenzima A, como se combinó con una de 4 y formó una de 6, tuvo 2 pérdidas de carbono que me generan o que se reducen en 2 estructuras de CO2. Hasta aquí vamos bien, nadie se me ha confundido. Yo tenía una duda. Dime, Eva. Quería saber, bueno, ¿podría repetir cómo se formó el GTP, por favor? Sí. Déjame cierro aquí y vamos a regresarnos acá. Sí. ¿Dónde estoy? Acá.
Ese GTP principalmente viene de este paso que va de alfa-cetoglutarato a succinato, y como se somete a un proceso de alta energía determinado por este complejo energético, se da un intercambio energético que permite que este GTP adquiera un fosfato que le falta, porque de origen está como GDP, está como guanosindifosfato. Estaba viendo si, de hecho, por acá venía. Mira acá, en este paso, porque hay un paso intermediario que está determinado justamente por el proceso enzimático, pero no los quiero confundir mucho. En este paso intermediario, en el que vino esta conversión del alfa-cetoglutarato a succinato, voy a marcar aquí, hay esta conversión o esta facilidad de que este fosfato inorgánico que está libre se una con esta estructura de guanosindifosfato que está también libre. Entonces, esta pérdida, esta interconversión energética hacen que este GTP y este fosfato inorgánico se unan en forma de GTP, guanosintrifosfato, que al final del día suma como un equivalente de ATP. Pero sí es importante que se considere que aunque es un equivalente de ATP, no es un ATP, porque la formación tal cual de ATP sí depende forzosamente de la interacción en membrana interna con la ATPasa. GTP no depende de ello, por eso es que se puede producir este equivalente, pero es básicamente a partir de esta interacción que tiene alfa-cetoglutarato con su complejo enzimático para convertirse en succinato. Está este pedacito intermedio que la verdad no lo menciono porque forma parte de todo este complejo enzimático, pero al final del día es de alfa-cetoglutarato a succinato que se da este intercambio energético que permite que este fosfato inorgánico se una con GDP y que te genere esta molécula de GTP. Sí, muchas gracias. No, de nada. Este sí lo vamos a descartar. ¿Vale? Ok. Entonces, lo voy a poner aquí en resumen. Por si con la parte anterior no quedó claro. Teníamos al piruvato. Piruvato va a perder CO2 y va a perder hidrogeniones, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Pierde CO2 y pierde hidrogeniones. Estos hidrogeniones se van en forma de NAD. Posteriormente, este acetil que se junta con la coenzima A, que forma acetilcoenzima A, se va a juntar con oxaloacetato. Una vez que se forma o se une con oxaloacetato, que está esta parte, se une con oxaloacetato, me va a formar ácido cítrico. Hay una pérdida de agua, se forma cisaconitato, se vuelve a hidratar, se forma isocitrato. En este siguiente paso vamos a tener una pérdida de hidrogeniones que se va a manifestar como NAD y vamos a tener una pérdida de CO2. Eso me deja una estructura de 5 carbonos que se llama alfa-cetoglutarato, que también lo pueden encontrar referido como ácido alfa-cetoglutárico. Es lo mismo que alfa-cetoglutarato. En este intercambio energético que vamos a tener de alfa-cetoglutarato hacia succinato, vamos a tener la producción de NAD, vamos a tener la producción de CO2 y vamos a tener la producción de GTP. La unión de un GDP más un fosfato inorgánico que me van a dar un GTP que es un equivalente a ATP. Ojo, no es ATP, pero es equivalente a una molécula de ATP. De ácido succínico, de succinato, vamos a tener la siguiente deshidratación, ¿qué me pasa? Va a estar intermediada en este caso por un FAD. Entonces me va a producir FADDH. Y eso convierte a la molécula en fumarato o ácido fumárico. Esta molécula se va a hidratar antes de perder los últimos hidrogeniones y se va a convertir en ácido málico o malato. Y a este último paso vamos a tener la pérdida de los últimos hidrogeniones que se van a convertir en forma de NADH y nos va a dejar la molécula precursora del ciclo de Krebs, que es el oxaloacetato, de 4 carbonos. Y si hacemos el conteo, es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. En este paso, un ADH y un CO2.
Y en el paso del ciclo, en esta parte del ciclo de Krebs, 1, 2, 3 NADHs, un FADH y 1, 2 CO2, más el equivalente energético de ATP. Eso es lo que yo obtengo. Ahora, importante, estos productos son a partir de una molécula de ácido pirúvico o de piruvato, un acetil que entra al ciclo de Krebs. Pero si recordamos, de una glucosa yo obtengo 2 piruvatos, ¿cierto? Entonces, ustedes tengan mucho cuidado cuando se les pregunte esa parte, porque se puede preguntar cuántos ATPs por ciclo de Krebs se obtienen por molécula de acetilcoenzima A, o se puede preguntar cuántos se obtienen por molécula de glucosa, en cuyo caso, si la pregunta es por molécula de glucosa, ustedes tienen que considerar que el ciclo de Krebs se repite 2 veces, porque serían 2 ácidos pirúvicos los que entrarían a esta vía. ¿Sale? Entonces, ya tenemos claro esto, espero que sí. Aquí hay otra imagencita, un poquito más compleja, por si lo quisiesen ahí ustedes repasar. Esto se los voy a dejar en su, se los voy a dejar en su material de estudio para que lo tengan y lo puedan repasar desde otra manera. Yo les recomiendo, si pueden, de todos modos, irse haciendo de algún libro favorito de bioquímica. Digo, no es como que sea, no es como que sea que diga, uy, les va a encantar estudiar la parte de bioquímica, pero pues sí que se los facilite. Yo aquí en casa tengo que yo creo que es el que más les pudiese recomendar, que es el McKee. Ahí lo tengo, ahí sí más o menos se ve. No se ve. Bueno, pero es el McKee. Ahorita le tomo foto y se los mando también por el chat, porque está muy sencillo, está sencillito, te habla sobre algunas enfermedades, te pone ahí también cómo es que participa en algunas cuestiones fisiológicas. Entonces, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos con la pregunta 11. ¿Sí era la 11? Con manita levantada. A ver, Diana, cuéntame. La pregunta 11, según yo, ahora sí es la que dice qué se necesita para cadena respiratoria, ¿no? El transporte de electrones, que es lo mismo. Sí, las estructuras necesarias para llevar a cabo el transporte de electrones son los complejos proteicos, que eran complejos... Soy solo yo, se oye muy quedito. Eran los complejos 1, 2, 3 y 4. A ver, me lo escribes mejor en el chat porque no te escuché. Ok, complejos 1, 2, 3 y 4. Diana, ¿viste en qué parte, bueno, que ya más o menos se dijo con lo que también contestó esta Fer, en dónde están esos complejos, en qué parte están? En la membrana interna o externa. Muy bien. Entonces, yo creo que nadie encontró algo diferente. Yo esperaría que nadie haya encontrado nada diferente,
porque sí, en efecto, la parte de cadena respiratoria o la parte de transporte de electrones se lleva a cabo dentro de la membrana interna. Esta membrana interna tiene en esencia 4 complejos principales, que son los que ustedes van a observar aquí. El complejo, bien inteligente, ¿no? Complejo 1, 2, 3 y 4. El complejo 1, si ustedes observan el nombre, de hecho esto nomás lo quiero para reforzarlo, se llama NAD deshidrogenasa. Por lo tanto, esta regularmente va a tener afinidad con la estructura de NAD, sí o sí. El complejo 2 tiene la característica de, si ustedes observan de este lado, no lleva en su nombre la parte de FAD deshidrogenasa, se llama succinato deshidrogenasa, pero como los hidrogeniones vienen del paso de succinato, por eso se llama succinato deshidrogenasa. Y son estos de acá, los que están intermediados por FAD. Y vamos a tener el complejo 3, que es el citocromo B, y vamos a tener el complejo 4, que es el citocromo A. Entonces, nada más como para que recordemos y ubiquemos esta parte de cadena respiratoria. Aquí no se visualiza, pero ahorita les voy a mostrar la característica que tiene el complejo 2, que la principal situación es que no atraviesa toda la membrana. El orden es lógico, o sea, del 1 tiene que interactuar con el 2, con el 3 o con el 4, o el 2 tiene que interactuar con el 3 y con el 4, no hay de otra. Y esta parte de cadena respiratoria también se conoce como transporte de electrones o sí como cadena transportadora de electrones, porque ustedes van a ver inmiscuidos o van a ver justamente dentro de este proceso electrones, ¿no? Aquí los podemos observar. Me voy a acercar un poquito más, pero aquí los podemos observar. Vamos a tener activación de electrones. Y esta activación de electrones está intermediada por hidrógenos. ¿De dónde vienen los hidrógenos? De NAD y de FAD. Entonces, estos hidrógenos básicamente lo que hacen es estimular a estas proteínas que están en la membrana interna para producir electrones. Y estos electrones van a generar una cadenita. ¿Ya vieron? Van a generar estos pasos de cadenas, que lo que van a hacer básicamente es estimular todas estas proteínas internas hasta llegar a la más importante, que es esta de acá, la ATP sintasa. ¿Dónde está? Acá. La ATP sintasa. Esta ATP sintasa, además de esta preactivación que tuvo que haber con los electrones, depende o codepende de estos hidrogeniones que vienen de FAD y de NAD para permitir que esta estructura que está en la membrana gire, porque al final del día eso es lo interesante, lo característico de esta enzima, que gira y permite que estos giros unan una molécula de ADP más fosfato inorgánico. Y entonces nos dé como resultado una molécula de ATP. ¿Sale? Esa es la base o el principio de cadena respiratoria. Ahora bien, vamos a verlo por partes. Vamos a verlo por partes porque primero tengo que acordarme de los NADPHs que yo tenía afuera. Déjenme ver cuál era la pregunta. Esa ya, la 10 ya. ¿Qué estructuras son necesarias? Ya las vimos. ¿Cuál es el total que se puede producir? Ok, esa ahorita la vamos a ver. Ahora, nos acordamos que tenemos NADs afuera, ¿cierto? Yo siempre les pongo este ejemplo como si fuera la parte de las fronteras. Entonces, Canadá va a funcionar como si fuera nuestro citosol, los Estados Unidos van a ser como el espacio intramembranal y México va a ser la mitocondria. Entonces, en este caso, pues esta va a ser nuestra membrana externa. Y esta va a ser nuestra membrana interna. En esta membrana interna yo tengo los complejos. El complejo 1, el complejo 2, el 3, el 4 y la ATP sintasa. Están aquí adentro. Y yo acá, en este lado, produje un NADH. Entonces, yo ya sé que estos NADHs tienen que entrar acá, a cadena respiratoria sí o sí.
Los demás no me preocupan, los que acabo de ver de ciclo de Krebs, los que acabo de ver de conversión de piruvato a acetilcoenzima A, no me preocupan porque todos esos se produjeron acá. Entonces, estos directamente van a llegar aquí. No tengo tema. Pero este de acá sí me genera un conflicto, porque está allá afuera y tiene que pasar 2 membranas. Y yo no puedo llegar de acá para acá así nada más por mis calzones, ¿no? Entonces, en este caso, necesitamos forzosamente pensar en una forma en la que estos NADs que se produjeron en citosol sean aprovechables de cualquier manera. Entonces, para que esto sea aprovechable, se requieren básicamente de lanzaderas. Las lanzaderas, los puse al revés. Ahora, dejen, yo me voy de este lado. Ahorita me regreso allá. Las lanzaderas que requiere este NAD, depende mucho del tipo de célula en la que estemos. Existen 2 lanzaderas principales. Estas lanzaderas se conocen como lanzaderas de glicerol fosfato y lanzadera de malato aspartato. Característica: la lanzadera de glicerol fosfato se va a llevar a cabo principalmente a nivel de células cerebrales y de células musculares. En el caso de malato aspartato se va a llevar a cabo a nivel de hígado, células hepáticas y células cardíacas, hígado y corazón. Esa es la principal diferencia respecto a tipo celular. Respecto a la transferencia, básicamente es que glicerol fosfato transfiere los hidrógenos que lleva hacia un FAD, mientras que malato aspartato, aunque produjo NADs de inicio, bueno, más bien produce NADs de inicio, va a transferir sus hidrogeniones hacia NADH, ¿sale? Entonces, esa es la principal y fundamental importancia que ustedes tienen que tener presente. Las células que llevan a cabo lanzadera de glicerol fosfato, de los NADs que están en el citosol, van a mandar sus hidrogeniones, pero no los va a captar adentro de la mitocondria un NAD, los va a captar un FAD. Aquí, un FAD. Mientras que las células que llevan a cabo malato aspartato, como el hígado y el corazón, sí van a poder derivar sus hidrogeniones de NAD, que es como ellos están originalmente, hacia otro NAD. Esto es lo que explica que se puedan producir de 36 hasta 38 ATPs. Porque esa es una frase que escuchan muchísimo en cualquier libro, en cualquier referencia, en cualquier literatura. Una molécula de glucosa te puede producir entre 36 y 38 ATPs. ¿De qué depende? Depende básicamente de la célula en la que te encuentres, porque dependiendo de la célula en la que te encuentres, vas a tener un tipo de lanzadera u otro. Lanzadera glicerol fosfato es menos eficiente porque te va a transferir hacia FADs, y lanzadera malato aspartato es más eficiente porque te va a respetar la estructura inicial. Y esto del conteo depende justamente del tipo de transportador, porque resulta que los transportadores que vimos en cadena respiratoria tienen afinidades. Me voy a regresar acá. La afinidad principal es que NAD va a llegar siempre al complejo 1. Cuando llega al complejo 1, el complejo 1 va a poder interactuar con el 3 y va a poder interactuar con el 4. Y cada interacción que tiene implica electrones aquí, y aparte hidrogeniones que van a estar pasando acá. 1, 2 y 3 veces. Y si ustedes recuerdan conteos de bioquímica, a ver, con manita en mano, ¿cuántos ATPs puede producir un NAD y cuántos puede producir un FAD? A ver, Loranca. Aprox.
2.5, sí, se estandariza 3 para fines de conteos, pero es correcto, de forma más pura serían 2.5. Ujú, ujú, ujú. 1.5, correcto, que en general también se estandariza 2 para fines de conteo, pero es cierto, ¿no? Entonces, en todas esas interacciones se van a generar estos electrones, estos protones, y como NAD llega desde el 1 y tiene esta activación adicional a nivel de complejo 1, va a tener la capacidad de producir, en esencia, un ATP más que FAD, porque FAD llega al 2. Y la característica del complejo 2 es que no es intermembranal. Entonces, aunque interactúa con él, la liberación de protones se va a dar hasta que llegue la información al complejo 3. Y por ende, el número de protones y el número de activaciones que se va a dar a partir de ATP-ASA es equivalente o sugerido a un ATP menos. Entonces, NAD puede producir 2.5, que se redondea a 3, y FAD puede producir 1.5, que se redondea a 2. Tengamos eso en mente, porque ahorita que hagamos los conteos es donde nos tiene que salir esa información. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? En cadena respiratoria, en transporte de electrones, NAD va a llegar y se va a enfrentar a su proteína específica, que es la NAD deshidrogenasa. Como es deshidrogenasa, le va a quitar los hidrogeniones y va a quedar un NAD oxidado. Este NAD oxidado puede regresar a ciclo de Krebs a recuperar más hidrógenos. Pero mientras tanto, pues bueno, aquí ya se oxidó. Esta participación, esta colaboración también implica otras estructuras como coenzima Q. Coenzima Q es un cotransportador de electrones que lo que va a hacer básicamente es ir al siguiente punto en donde podemos permitir el paso de hidrógenos y por ende la activación de protones, que es el complejo 3, porque ustedes observan que es el transmembranal. Y este complejo 3, posteriormente, por esta activación de electrones, va a permitir esta activación de protones y la llegada al complejo 4. Y se permite una segunda activación, una siguiente activación de energía. Al final de este proceso, algo que vamos a tener en común con NAD y con FAD es que vamos a tener la liberación de agua que es parte del agua metabólica, y vamos a tener el potencial, pues, de producir esta parte de el paso de 3 hidrogeniones. En el caso de FAD llega al complejo 2. Complejo 2, como no es transmembranal, no deriva en la producción de protones al espacio intramembranal, pero sí activa coenzima Q, que es como el chismoso en común. Entonces, coenzima Q detecta ese hidrogenión, libera electrones y va a activar a la siguiente estructura, que sería complejo 3. Y se va a dar el mismo proceso, pero en menos estructuras. Por eso es que es menos energético. FAD es ligeramente menos energético. ¿Para qué quiero este paso de electrones? ¿Para qué quiero esta activación de protones? Principalmente para mantener en esencia la activación de la ATP sintasa. Como bien decía Loranca, ATP sintasa requiere de protones y esos protones van a estar condicionados también por la activación de estos hidrógenos que están en el medio. Una vez que ATP se enfrenta con estos protones o con esta carga energética, va a generar giros, literalmente giros, y al momento de girar va a permitir que el fósforo inorgánico que está presente alrededor o en el medio se una con una molécula de ADP. Esta molécula de ADP se encuentra con ATP, ATP-ASA, fosfato inorgánico, y nos va a dejar como final estructura a la molécula de ATP. El cómo se utiliza el ATP es un tema que vamos a ver cuando lleguemos a bioenergética, porque tiene su chiste también, porque dices, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué genera? Etcétera. Eso lo vamos a ver en bioenergética. Pero en esencia,
esto es lo que va a ocurrir a nivel de las células y sobre todo a nivel de la membrana interna. Vamos a tener esta conversión de hidrógenos que se fueron captando a partir de los procesos de glucólisis y ciclo de Krebs para generar la activación de esta molécula, de esta estructura a nivel de membrana interna y por ende la formación o la unión de ADP más fosfato inorgánico para tener ATP como producto final, que en esencia pues es energía disponible para la célula en cuestión, ¿sale? Entonces, si nosotros hacemos el conteo, esto ya se los dije, si yo hago el conteo, esto no se los voy a dar como tan, porque no me interesa mucho, no me recuerdo, necesito que recuerden que glicerol fosfato transforma a FAD y a malato aspartato convierte a NAD. Pero si yo hago conteos, vamos a hacer el conteo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda el balance final? Vamos a poner atención en esta parte. Recordábamos conteo final. Glucosa 6-fosfato gastó un ATP. Fructosa 6-fosfato, 1,6-difosfato, gastó ATP, otro ATP. En la misma glucólisis nosotros habíamos recuperado energía. Habíamos producido 2 ATPs y habíamos, a partir de difosfoglicerato a fosfoglicerato, y habíamos producido otros 2 de fosfoenol piruvato a piruvato. Entonces, bajo esta metodología recuperábamos 2, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos como la ganancia recuperada y con un aporte positivo. Posteriormente, decíamos que el piruvato, ahorita lo vemos, ¿sale? Decíamos que piruvato, para convertirse en acetilcoenzima A, producía NAD. Consideremos que va por 2, porque son 2 piruvatos. Ya dijimos, para fines de cálculos, para fines estandarizados, se multiplica NAD por 3 y FAD por 2. Entonces, 2 por 3 me da 6. Aquí están estos 6. Si yo entro a ciclo de Krebs, que es esto que está aquí adentro, entonces decíamos, vamos a producir 3 NADs. 1, 2 y 3. Pero son duplicados, ¿cierto? Porque esto implica que entraron 2 acetiles coenzimas A. Y lo estamos viendo por molécula de glucosa. ¿Sale? Entonces, 1, 2, 3, cada uno multiplicado por 2, que me da 6 aquí, me da 6 acá, y me da 6 acá. Un FAD por ciclo, por ende 2 FADs totales, por 2, 4. Y el último equivalente, que es el GTP, que también va por 2, porque son 2 moléculas de acetilcoenzima A, y me da estos 2. La que yo les decía hace ratito de si yo les pregunto cuánto produce por molécula de acetilcoenzima A, etcétera, básicamente sería la mitad de este de acá, 12. Una molécula de acetilcoenzima A que entre a ciclo de Krebs genera 12 ATPs. Una molécula de glucosa como tal en ciclo de Krebs te produce 24, ¿sale? Nada más ahí tener la diferenciación. Este es por acetil y este es por glucosa. Si yo llevo aquí la cuenta, llevo 24 netos más 6, 30. Más 2 que tengo de glucólisis, 32. Este es el primer conteo, lo voy a poner con una A y acá lo voy a poner con B. 32. Lo que me falta para decidir si son 36 o 38, decíamos que son los que se vienen o los que provienen a partir de glucólisis. Recordemos que en el caso de afuera, en el caso del citosol, teníamos 2 también, 2 NADs que se formaron porque ya era de la conversión o de cuando la glucosa ya se había roto en 2. Entonces, en este caso lo que tenemos como potencial son 2 FADs o
En el caso de malato aspartato, 2 NADs. Si yo multiplico 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y eso implica que las células que tengan glicerol fosfato van a producir, este sería el C, 32 más 4, 36. Y las células que tengan lanzadera malato aspartato van a producir 32 más 6, 38. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? De 36 a 38. ¿Cómo vamos? ¿Confundidos? ¿O vamos bien? ¿Nadie? Doctora, yo no entendí lo de NAT y FAT cuando, por ejemplo, NAT se une a deshidrogenasa y que forma un NAT oxidado y eso. No lo entendí. Lo de la anterior presentación, Ajá. esa parte sí no la entendí. Y que FAT se une a coenzima Q o algo así. Ok, a ver si no, ahorita regreso. ¿Y Ale? Nada más mi duda era de que ¿por qué se formaban 12 y por qué eran 24? Ahí como que me perdí un poco. Ok, va. Entonces vamos de nuez, no pasa nada. Lo voy a mantener. Y Fer, si entiendo tu pregunta era un poquito de qué pasaba o por qué de nada FAD y por qué de nada NAD. Sí. ¿Sí? Ok. Eso es básicamente o tiene que ver con la parte de las lanzaderas, ¿no? Las lanzaderas son mecanismos que desarrolló la célula para poder utilizar los NADs que están en citosol, ¿no? Que veíamos que estaban como afuera de la parte de la mitocondria. Entonces, en este caso, lo voy a poner con la parte de la ejemplificación. Hay 2 tipos de lanzaderas, la lanzadera glicerol fosfato y la lanzadera malato aspartato. En el caso de la lanzadera de glicerol fosfato, esta está condicionada a que cuando manda sus hidrogeniones, porque pues básicamente es un transporte, los NADs que estaban en citosol, acá está la C de citosol, van a convertirse o se van a transportar por un gliceraldehído, por eso se llama de glicerol fosfato, y se los va a traspasar, pero no se los va a traspasar a otro NAD. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque quien los recogió arriba en citosol era un NAD. Pero en este caso, esta lanzadera tiene afinidad para que quien recoja esos hidrogeniones sea un FAD. Entonces, en el caso de glicerol fosfato, los hidrógenos que se produjeron en citosol los va a transportar a cadena respiratoria, pero en forma de FAD, no en forma de NAD, ¿sale? Entonces, esa es la característica de glicerol fosfato. Entonces, estos hidrógenos que lleguen en forma de FAD no te van a activar al complejo 1, te van a activar al complejo 2. Ahorita lo vamos a repetir. Pero en el caso de malato aspartato, la interconversión de estos hidrogeniones, no la voy a ver a detalle, no me interesa que se compliquen más con la parte de las estructuras, simplemente que se convierte en una molécula de malato y que aspartato es la parte inicial de la conversión. Este NAD genera esta hidrogenación, pasa a malato, malato pierde hidrogeniones, pero los hidrogeniones sí van a ser captados por otro NAD adentro de la mitocondria. Entonces se reduce a NADH y esta estructura regresa, ¿no? Se regresa hacia el citosol. ¿Sale? Entonces básicamente es el cómo esas, por así decirlo, divisas regresaron para acá, ¿no? Es como si tú dijeras, bueno, se los voy a poner con este ejemplo para ver si queda un poquito más claro. En el caso de glicerol fosfato es como si yo mandara en dólares, pero los cobrara en pesos. Y en el caso de malato aspartato yo te mando dólar y lo sacas como dólar, básicamente. Sí, muchas gracias. Y ahora, la característica que teníamos en cadena respiratoria, ay, ¿dónde está?
Que creo que también era lo que por ahí quedaba un poquito de duda. Y Karen, cuéntame tu pregunta mientras en lo que voy abriendo esta. Es que yo tengo duda de esa membrana, ¿cuál es la interna o la externa de la mitocondria? Esta es la interna. ¿En donde están los... ¿En donde están las lanzaderas? Uh-huh. No, de las lanzaderas. Las lanzaderas, haz de cuenta que lo que hacen... Espérame. Ay, ¿por qué no puedo bajar esto? Ahí está. La lanzadera básicamente lo que hace es... Esta es la externa, membrana externa, esta es la interna. La lanzadera lo que hace es pasar estos hidrogeniones a través de las dos membranas para llegar al interior de la mitocondria. Y te va a dejar el transporte de estos hidrógenos en forma de NAD o de FAD, pero ya dentro de la mitocondria. Entonces, esto permite que estos que se generaron aquí o estos transportes de hidrógenos que se generaron acá lleguen directamente a membrana interna. Uh-huh. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Bonitas, no? Yo tengo duda en lo del conteo de ATPs. Uh-huh. ¿Lo volvemos a hacer? Sí, por favor. Ok, entonces. Ok, metiche. Vamos a borrar esto para no confundirnos más. ¿Por qué no puedo borrarlo? No puedo borrarlo. Déjenme ver primero cómo borro esto. Descartar. Ya sé qué voy a hacer. Me voy a tener que copiar y la voy a tener que pegar. No, porque ya me la... Ahí está, ya está limpio. A ver, entonces, vamos otra vez con el conteo. Decíamos que en glucólisis, aquí vamos a ponerle, este es el citosol. Citosol. Entonces, en glucólisis habíamos gastado 2 ATPs, uno para formar glucosa 6-fosfato y el otro para fosforilar a la fructosa. Ahí tenía -2. Posteriormente, cuando ya se rompió la estructura, esos fosfatos recuperan o se recuperan en forma de ATP. Se tienen que volver a recuperar o se tienen que volver a formar. Entonces, en este caso, quienes participan o en los pasos en los que participan es de 1,3-difosfoglicerato, fosfoglicerato y de fosfonol piruvato a piruvato. Más allá de los pasos, nada más recordemos que van por 2. Entonces, se producen 2 ATPs aquí y se producen 2 ATPs acá. Por ende, en este caso, nosotros tenemos 1 menos 1 menos 2, más 2, 0, más 2, 2. Entonces, en glucólisis, yo básicamente recupero la inversión y gano 2. Hasta ahí. Hasta ahí se queda glucólisis. Aquí tomemos en cuenta que, por ejemplo, si piruvato se convierte en lactato, pues ya no puedo aprovechar el resto del sistema, ¿no? Entonces, por eso no es ideal que piruvato se convierta en lactato. Pero bueno, en este caso no estamos hablando de glucólisis anaeróbica. Ahora, este lo vamos a dejar pendiente porque es el que vamos a ver al final. Vamos a pensar en que piruvato se tuvo que convertir en acetilcoenzima A, que fue en los pasos que vimos anteriormente. En esa conversión de piruvato hacia acetilcoenzima A, decíamos que perdíamos CO2 y como es un complejo deshidrogenasa, generábamos NADS. Aquí tenemos 2 porque son 2 piruvatos los que en esencia pueden entrar al ciclo o los que en esencia pueden continuar lo que sería la producción energética. 2 por 3 me da 6.
Estos no necesitan lanzadera porque la conversión de piruvato a acetilcoenzima A ya se da dentro de mitocondria. Entonces, ahí no necesité transportador ni nada. Directamente pueden irse a la membrana interna. Entonces, ahí tengo en esencia 6. Ahora, vamos a pensar, y respondiendo también a la otra duda que había por ahí de que si era por acetil o si era por glucosa, vamos a pensar que en este caso vamos a tener 2 estructuras de acetilcoenzima A que en esencia pueden entrar a ciclo de Krebs, cada una por su lado. Hace rato decíamos que parte de los productos finales, Jocelyn nos decía, producto final del ciclo de Krebs, y nos decía 3 NADH, ¿cierto? 1, 2, 3. Un FADH, 1. Ay, perdónenme, yo les estoy sumando este de acá. Un 1, 2, 3. Un FADH y un equivalente de ATP en forma de GTP. Más 2 moléculas de CO2, pero bueno, esas no las ocupo ahorita porque pues no estamos juntando CO2. Esto se va a multiplicar por 2 porque son 2 moléculas de acetilcoenzima a las que entran, ¿cierto? Porque acá se rompió en 2. Entonces, si yo soy purista en la parte de la molécula de glucosa, se produjeron 2 de cada uno de esos. Por lo tanto, son 6 NADs, 2 por 3, 6, 2, 4, 6, 2 FADs y 2 GTPs equivalentes. Aquí está. Jocelyn nos decía que eran 3, 1 y 1 porque estaba visualizando una molécula nada más de acetilcoenzima A. Pero como son 2 las que entran al ciclo, realmente nosotros tenemos que multiplicar esos productos por 2, cada uno de ellos. Entonces, 2 por 3, porque es NAD, da 6. 2 por 3, que es otro NAD, da otro 6. 2 por 2, porque este es FAD, da 4. 2 por 3, que es otro NAD, da 6. Y 2 GTPs, que bueno, en este caso pasan directo, 2 ATPs. Si yo miro nada más este bloquecito, que de hecho es el que tiene esta llave, yo cuento 6, 6, 4, 6 y 2. 6, 12, 16, 16 y 6, 22 y 2, 24. Ahora, ahí va otra vez el planteamiento. Si yo pregunto, ¿cuántos ATPs se pueden producir por molécula de glucosa en ciclo de Krebs? Por molécula de glucosa, o sea que tengo que multiplicar por 2, son 24. Pero si yo veo por individual cada acetilcoenzima A que entró, entonces son 12. Que son de hecho los que me darían por lo que me dijo Jocelyn, porque si yo veo el producto que dijo Jocelyn, que seguramente la mayoría de ustedes también contestó así, ¿no? ¿Qué se produce del ciclo de Krebs? Porque estoy hablando por individual. Si ustedes recuerdan, Jocelyn nos decía, y de hecho, aparte de Jocelyn, también lo vimos nosotros acá, ¿no? Espérame tú, gorda. ¿Dónde estábamos? Aquí. Aquí dijimos. Y yo me imagino que la mayoría de ustedes contestó esto. Por acetilcoenzima A que entra a ciclo de Krebs, vamos a tener 3 NADs, un FAD y un GTP. 3 por 3, 9. 1 por 2, 2. Más el GTP, 9 y 2, 11, más el GTP, 12. 12 ATPs. Por molécula de acetilcoenzima A. Pero como el ciclo es doble, porque aquí son 2 piruvatos los que pueden entrar, pues por ende esto se puede volver 24. Si yo pregunto por molécula de glucosa. ¿Sí queda un poquito más claro o sigue sin ser claro? Está bien si me dicen si sigue sin ser claro y buscamos otra manera de explicar.
No, sí, está claro. ¿Sí? ¿Ya mejor? Sí, gracias. Ok. Muy bien. Como aquí estamos viendo por molécula de glucosa, por eso estamos haciendo el conteo total y considerando ya que todos los ciclos iban por 2, y que todo lo que venía después de fructosa 6-fosfato ya era por 2 porque ya se partió la molécula. Entonces, yo aquí sumo 24 en ciclo de Krebs, más 6 que vienen de la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, tengo 30. Aquí llevo 30. Le voy a sumar los 2 que vienen de glucólisis. Entonces tendría 32. Y el último conteo viene, voy a bajar este de aquí, el último conteo viene de los ATPs que se producen a partir del tipo de lanzadera. Como decíamos que glicerol fosfato es de dólar a peso, entonces aquí me produce FAD. Y como decíamos que malato aspartato es de dólar a dólar, entonces me produce NADS. Y estos son los que van a ir a cadena respiratoria, este de aquí y este de acá. Este que se produjo en citosol, pues ya no participa, porque lo único que hizo fue dejar sus hidrogeniones en manos de las lanzaderas, y las lanzaderas dicen, bueno, pues yo se lo mando a FAD y yo se lo mando a NAD. Entonces, en el caso, y son 2, tomemos en cuenta que son 2, por lo tanto aquí también fueron 2 y aquí también fueron 2. Los que llegan en forma de FAD son 2 por 2, 4. Y si es malato aspartato, 2 por 3, 6. 32 más 4, 36. 32 más 6, 38. De 36 a 38. ¿De qué depende? Estas no son simultáneas, estas no son en la misma célula. Esta es si fue, por ejemplo, a nivel de músculo, y esta es si, por ejemplo, fue a nivel de corazón. ¿Sale? Entonces, estas, aunque están en la misma diapositiva, son en células diferentes. Esta se va a dar en un tipo de célula, esta se va a dar en otro tipo de célula. Pero de eso depende que puedan ser 36 o puedan ser 38. Esta sería como la opción 1 y esta sería la opción 2. Por eso las dejé al final, porque realmente este último conteo es lo que determina el producto final de los ATPs por molécula de glucosa. Todo lo demás sí es en estándar igual. O sea, estos 24 de ciclo de Krebs, estos 6 de conversión de piruvato a acetilcoenzima A y estos 2 en glucólisis sí son comunes, sí son para cualquier tipo de célula. Pero este de acá, el que depende por lanzadera, depende completamente de la célula en la que me encuentre. ¿Un poquito más claro? Sí, ya entendí. Muchas gracias. No, de nada. Ok. Entonces, todo esto se lleva a cabo siempre que haya glucosa disponible, que el animal tenga un balance energético de neutro a positivo. De hecho, si ustedes, por ejemplo, empiezan a tener como esta deficiencia de glucosa en sangre, que el cuerpo dice, híjole, ya tengo hipoglucemia, regularmente el cuerpo va a entrar en otras rutas metabólicas, pero si acaban de comer, si están absorbiendo su glucosa, si la van a utilizar, pues regularmente el cuerpo lo que va a hacer es empezar a hacer esta ruta, a meter glucosas, produce energía. Ahora, vamos a nada más ver una pregunta más. Déjenme ver dónde. ¿Por qué me cierra el Classroom? Sí, yo lo tengo aquí abierto. De hecho, ya les contesté la 12, porque, a ver, con manita en mano, alguien que complemente o que contestó en la pregunta 12.
A ver, Loranca, ¿qué habías puesto tú en la 12? Ujú. Ujú. A un complejo menos. Ujú. Y aparte ese complejo no permite el paso de de protones a la membrana o al espacio intramembranal. Solamente lo va a permitir el 3 y el 4. Ujú. Entonces, ujú. Ajá. No, pero yo no mencioné eso. Men- Ajá. Ah, ok. No, fíjate que eso no podría respondértelo en este momento. Déjame ver por qué está fundamentada esa parte y te la contesto la siguiente, ¿va? Pero sí, bueno, en esencia todos son bombeadores pero te reviso el por qué ese citocromo A puede producir menos, ¿va? Ujú. Va. Te debo esa para la siguiente. Ok, entonces, con manita en mano, ¿qué contestaron en la 12? O veo aquí por azar. A ver, ¿quién? Sofi. Yo creo que le contesté básicamente lo que usted puso, de Ajá. que, bueno, en total se generan 36 a 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, y que este resultado depende del sistema de lanzadera empleado para introducir MAP o FAT en la mitocondria. Ujú, muy bien, que es básicamente lo que acabamos de ver, ¿no? Espero que ya haya quedado un poquito más claro con eso. Y ahorita lo que vamos a ver es una ruta, es de las rutas más chiquitas, es muy sencilla. Y para eso necesito que con manita en mano alguien me conteste, pero la 15. La 15 y 16 de una vez. A ver, Alejandro. La 15 dice, ¿qué pasa con las moléculas de glucosa que ya no se utilizan para producir ATP? Ujú. Y yo puse, las moléculas de glucosa que no se requieren para producir energía inmediata se almacenan. Y bueno, hasta ahí lo dejo, ¿no? Porque la 16 dice, ¿en qué región celular se almacena el glucógeno? Puse hígado y músculos. Muy bien. ¿Y en qué parte celular? ¿En qué parte de esa célula? ¿Viste, Kenia? Yo encontré que se almacenan próximo al retículo endoplásmico liso, porque hay depósitos de glucógeno. Ujú. Cercano a, pero sigue estando ¿en dónde? En el citoplasma. En el citosol. Ajá. Entonces es importante y justo qué bueno que lo tocaste. Pedacito de anclaje que debe permitir que se renueve después de que se utilizó, ¿sale? Entonces, gracias, Kenia, por esa aportación. Es importante, ¿sale? Entonces, vamos a pensar ahora en un animal que tiene un balance energético positivo. Esto significa que el animal ya no necesita producir más ATPs. Yo tuve una demanda energética porque me moví, porque corrí, porque acabo de comer, etcétera. Produzco ATPs, genero un balance neutro, ya no necesito más. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el resto de glucosas que hay? Regularmente lo que vamos a hacer con el resto de glucosas es guardarlas en forma de glucógeno, que recordábamos que era nuestra estructura de reserva, sobre todo pues para los animales. Este glucógeno se guarda mediante la vía que se conoce como glucogenogénesis.
formación de glucógeno. Y realmente la vía es muy sencilla, o sea, se resume en esta pequeña tablita. Ahorita la vamos a desglosar, pero en esencia es eso. Vamos a verlo en la tablita y ahorita lo desglosamos un poquito más. Vamos a ver que vamos a tener un paso compartido. La parte de formar glucosa 6-fosfato mediante la intervención de exocinasa se va a mantener. Eso va a ser común. Entonces, de cualquier modo, la glucosa que está ahí adentro la tengo que fosforilar. La tengo que fosforilar. La fosforilo y formo glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, lo único que va a tener ahora diferente es que en vez de convertirse en su isómero fructosa, lo que va a hacer es mutar la posición del grupo fosfato. Eso está intermediado por una enzima que se llama fosfoglucomutasa. Creo que ahí sí es como súper evidente lo que quiere decir la enzima, ¿no? Fosfoglucomutasa, voy a cambiar la posición del grupo fosfato. Y en vez de que lo tenga en la posición 6, ahora se lo vamos a pasar a la posición 1. Y formamos glucosa 1-fosfato. Después de eso vamos a tener un transportador, porque realmente va a funcionar como un transportador, que se va a llamar UTP. UTP, ¿a qué les suena? ¿Qué será UTP? A ver, Fer. Sería como hace rato que nos dijo con el GTP que era parecido al ATP, ¿no? Es parecido al ATP, solo que su base nitrogenada es el uracilo. Entonces se llama uracil trifosfato. Esto también es característico de esta vía. No vamos a tener otra vía en la que haya un transportador de este tipo, de uracil trifosfato. Entonces, si yo en el examen les pregunto ruta metabólica en la que participa el uracil trifosfato como intermediario, no hay más. Es glucogenogénesis, ¿sale? Entonces, en este caso, UTP funciona como cotransportador, va a perder uno de sus grupos, va a perder fosfatos inorgánicos y me va a dejar una estructura que se va a llamar UDP glucosa, uracil difosfato glucosa, que es de aquí, esta estructura que ya viene pegada mediante el uracilo, mediante la uridina, al UTP, ¿sale? Uracil difosfoglucosa. Eso me va a dejar como esencia. Y este UDP, el que va a servir como transportador, lo único que va a hacer es, junto con la glucógeno-sintetasa, llevar estas glucosas prácticamente de la manita a una estructura previa o un pequeño cebador que ya debe de existir para comenzar la síntesis o agrandar la síntesis del glucógeno que podamos almacenar. Lo vamos a ver ahora en pasitos. Aquí. Vamos a quitar este. Entonces, paso 1, para la parte de glucogenogénesis, fosforilar a la glucosa. Ese es común, se tiene que quedar adentro, por ende gasto un cachito de energía, un pelín de energía, exocinasa, glucosinasa, pegan el grupo fosfato a formar glucosa 6-fosfato. Pero como aquí ya tengo la señalización de que no necesito más ATP, porque ya tengo un balance energético positivo, y al contrario, todas esas glucosas ya me están sobrando, pues entonces ya no vamos a generar una isomerización. Ahora lo que vamos a generar es un cambio en la posición del grupo fosfato. Entonces, esa mutación está intermediada por la fosfoglucomutasa. Fosfoglucomutasa modifica la posición del grupo fosfato y me va a dejar una estructura que se llama glucosa 1-fosfato. Esta estructura de glucosa 1-fosfato tiene la capacidad de llamar a su transportador, que sería el UTP. UTP, por efecto de UDP pirofosforilasa, lo que va a hacer básicamente es
se lleva ahí ese fósforo, adiós, genera un fosfato inorgánico y pega al uracil difosfato para generar una estructura de UDP glucosa. Le quité el fosfato y le puse en vez de eso una UDP glucosa. Y esta estructura de UDP glucosa ya puede buscar el cebador, que era el que nos decía Kenia. Se junta regularmente cerca del retículo endoplásmico porque es ahí donde se va a generar siempre un pequeño cebador. O sea, el glucógeno dentro de toda su inmensidad, cuando se llega a utilizar, no se puede perder al 100%. Siempre tiene que quedar ahí como un pequeño anclaje, como un pequeño cebador que nos va a servir para cuando el balance energético vuelva a ser positivo. Entonces, siempre hay un cachito que mínimo tiene que involucrar a 4 glucosas. De ahí, pues a lo mejor puede que tú nada más hayas gastado la mitad, una tercera parte, que a lo mejor lo tengas casi lleno, depende mucho, pero al final del día siempre tiene que haber una colita donde se tenga que anclar. Entonces, esta glucosa que viene transportada con el UDP va a llegar, glucógeno sintasa, los va a detectar y lo único que hace es permitir que se forme el enlace alfa 1,4 entre las glucosas ya existentes y la nueva que llegó. Y ya. Esa es glucogenogénesis. ¿Está difícil? No. Sencilla, ¿no? Es muy sencilla. Lo más relevante que se tienen que acordar es que el transportador es UTP en forma de UDP, ¿no? Es como lo más característico porque les repito, dentro de esta parte no hay otro metabolismo, no hay otra ruta en la que UTP tenga que generar un efecto o tenga que participar o coparticipar. Entonces no hay pierde, simplemente fosforilo de inicio, cambio la posición del fosfato, eso permite que UTP pueda llegar, anclarse a la glucosa y llevarla a donde encuentre a su cebador de glucógeno. Termina de juntar los suficientes. Ojo, aquí sí es importante considerar que el glucógeno tiene un límite. Entonces va a llegar un punto en el que el glucógeno ya no se va a poder almacenar y va a decir, bueno, hasta aquí. En ese punto en el que el glucógeno dice, yo ya no puedo almacenar más, es cuando la ruta cambia y lo que hace es empezar a formar acetiles coenzimas A. Ahí sí, la glucosa va a continuar su ruta metabólica hasta acetilcoenzima A, y al formar acetilcoenzima A, lo que va a hacer es, en vez de mandarte a ciclo de Krebs, te mando a síntesis de ácidos grasos. Eso cuando el glucógeno ya se saturó. Entonces, mientras más glucosas se consuman, mientras más carbohidratos se consuman y menos ejercicio o menos gasto energético haya, es más sencillo que ese glucógeno ya esté lleno, ya esté sintetizado, y entonces se vea el organismo en la necesidad de derivar esas glucosas hacia ácidos grasos. Que es por eso la explicación de por qué, pues al final del día los animales, cuando consumimos demasiado glucosa, demasiados carbohidratos, podemos engordar porque podemos almacenarlo también en forma de grasa. Y así se ve regularmente. Bueno, esta parte no me interesa ya lo de la enfermedad, eso nomás era como breviario cultural, pero así es una estructura de glucógeno. Entonces siempre vamos a tener cerca del retículo endoplásmico un pequeño cebador, que puede ser tan pequeño como de 4 o puede ser tan grande como esto. A lo mejor aquí me cabe todavía otra glucosa, entonces aquí va a llegar el UDP, o aquí me cabe otra, o aquí me cabe otra, y las va anclando ahí en los espacios en donde te queden para hacer un poquito más grande la estructura hasta donde quepa en el citosol. Y aquí pega otra, y aquí a otra, y así sucesivamente, hasta donde se sature el sistema. Entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí para que ustedes lo repasen, lo procesen, si hay dudas las comentemos, y para el día de mañana entonces estaríamos viendo cómo se utiliza, ahora sí, cómo se utiliza este glucógeno
y qué pasa de forma alterna con parte de las glucosas, que es lo de vía colateral de las pentosas, ¿sale? Entonces, con eso terminaríamos el día de mañana y el viernes, perdón, no, hasta el viernes, y yo esperaría entonces que el martes, si ya nos vemos en presencial, podamos platicar, podamos hacer la discusión de lo del mapa mental y una dinámica adicional, ¿sale? Sí, gracias. Y bueno, Gracias. aparte de eso sí quería felicitarlos porque no les fue mal en su depa. A lo mejor algunos dicen, yo quería más, yo sé, pero la verdad es que me siento orgullosa de ustedes porque en su mayoría les fue bastante bien. Loranca, muchas felicidades. También Beto, muchas felicidades. Y pues nada, sigan echando ganas. Nos vemos el viernes y yo espero ya verlos en presencial el martes. Muchas gracias. Gracias, profesores. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.